Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión no les tengo un Flutter Challenge, les tengo un Flutter Learning, así le he puesto, porque de esta manera vamos a aprender un poco. Tengo aquí un diseño en XD, gracias a mi amigo Mauricio López, o Mao Lop, si lo conocen. Me dio este diseño, es una variación de la aplicación de delivery que hizo él y liberó para todos ustedes. Es una variación y a la vez es una modificación que hice, así que me va a disculpar Mauricio. He tratado de reducir este flujo. La idea de este video es replicar esta UI, que es una app de delivery muy corta, pero usar theming en la aplicación, ¿no? Podemos manejar el tema light, dark y ver cómo poder customizar o personalizar nuestra aplicación, ¿no? Y también el objetivo de esto es una previa para el siguiente Flutter Learning que tengo, donde voy a usar un state management, que depende de ustedes qué state management quieren que use para implementar esto, ¿no? Con las buenas prácticas, pero usando Clean Architecture. Así que ustedes van a ver cómo se podría trabajar esto en un proyecto real. Y eso es lo que quiero hacer, pero primero necesito tener esta UI por lo menos para avanzar. No quiero hacer una UI simple, sin diseño, nada, así que por eso decidí usar este diseño que me dio Mauricio. Y lo que tengo básicamente es un splash screen primero. Luego hay un login. Voy a usar un username, password y voy a validar localmente, nada más en memoria con unos datos, a ver si es un usuario correcto o no. Si es correcto, va a esta pantalla de home, donde muestro un listado de productos. Una vez que selecciono productos, puedo agregar productos. Estos van al carrito, que podría ser también que tengo una barra abajo, un navigation bar, bottom bar, que podría ser que crearle un counter, un batch, para que vaya aumentando cuántos productos tengo en el carrito. No voy a centrarme en animaciones en este Flutter Learning, sino básicamente en clonar la UI con theming, con temas, para que ustedes sepan cómo manejarlo, y para, como les dije, la previa para luego usar State Management con el package que ustedes quieran y usando Clean Architecture, porque hay muchas preguntas acerca de eso, ¿no? Si quieren GetX, avísenme y lo hacemos con GetX. De paso que comento un poco sobre qué me parece ese package. Luego de que los productos están en el carrito, si yo presiono el botón del medio, debería irme a esta pantalla, que es el listado de carritos, el carrito con el listado de productos que tengo, hacer un scroll horizontal, mostrar el total, poder cambiar productos, agregar, eliminar productos, y un botón de presionar compra donde simplemente mostraré un mensaje, ¿no? En la primera instancia, si el carrito está vacío, puedo mostrar este mensaje, esta pantalla, perdón. Si presiono ir a comprar, supongo que redireccionará a la primera pantalla. Y si presiono el botón de aquí de perfil, debería mostrar esta pantalla de perfil, el que tiene un check que me permite cambiar de modo light a modo dark, ¿no? Y un botón de cerrar sesión para retornar. Entonces el modo dark es este, así que vamos a ver cómo manejarlo de la mejor forma sin que estemos metiendo colores por todo lado dentro de nuestra aplicación y haciendo validaciones, ¿no? Todo a través del tema principal. Y esto es básicamente lo mismo, pero en otro tema, en Dark, ¿no? Está muy chévere la UI, a pesar que la he simplificado mucho y le he quitado muchas cosas. Mauricio me va a odiar seguramente, pero la idea es mostrarles básicamente cómo funciona el theming para luego implementar State Management con Clean Architecture. Así que, sin más que decir, vamos a pasar a clonar esta interfaz rápidamente y esperamos hacerlo en menos de una hora. ¿Está bien? Y vamos a la pantalla de código. Gente, ya estamos en la pantalla de código. Entonces lo primero que voy a implementar va a ser el splash screen, que esto es lo más sencillo. No hay tema para esta, es simplemente un solo color. Y voy a explicarles ahora la estructura del proyecto. Como vamos a usar Clean Architecture, voy a usar las tres capas básicas: Data, Domain y Presentation. Aquí tengo un archivo theme dentro de Presentation, donde he definido los colores que voy a usar en la aplicación, ¿no? Los colores básicos, ¿no? El purple, green, dark, gray, light gray, very light gray, white, pink, ¿no? Estos colores los he sacado del diseño de Mao. Y todavía no he definido el theme que voy a usar. Eso lo vamos a hacer progresivamente. Pero para esta pantalla de splash screen no es necesario. Así que, bueno, aquí entro a la aplicación y no hay nada. Vamos a definir la pantalla splash screen dentro de Presentation. Voy a crear una carpeta splash y voy a ponerle splash screen.dart. Listo, empiezo con la implementación. Material. Voy a quitar esto. Ya está. Stateless. Voy a cambiarlo a stateful porque
cuando acabe el splash screen, digamos que dure 3 segundos. Esto es solo para en esta primera fase del video, porque cuando use State Management ese splash screen va a servirme para hacer la validación si el usuario está logueado o no. Si no, lo redirige al login, ¿no? Entonces voy a ponerle stateful. Y básicamente, ¿qué sería aquí? Un scaffold. Ahora grabo y no pasa nada. Voy a usar splash screen y le voy a decir al home que llame a splash screen. Ya está, ya tengo mi pantalla en blanco. Y ahora sí, tengo que... Bueno, el color lo hago al final. Voy a definir la estructura. Esto sería un... es un container, puede ser. Container. El scaffold tiene... el scaffold no tiene para ponerle un background de decoration, ¿no? Solo tiene un background color, así que necesitaría un container aquí. Container. Y este container tiene un decoration, box decoration. Aquí le puedo poner gradient. Y aquí le pondría este gradient que es el fondo. Lo hacemos de una vez. Linear gradient. Colors. Y aquí voy a usar de estos colores. El purple es el principal. Y el otro sería el green, ¿no? Tendría que ser un gradient de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo con verde, ¿no? Vamos a hacer un gradient de alignment que empiece de arriba, top center, y que acabe en bottom center. Los colores voy a usar el delivery colors. Si va a empezar de arriba va a ser verde y luego va a ser purple. Ya está. Grabamos y ya tenemos el background. Ahora simplemente a implementar el child, que sería un column. Le pongo un children y aquí sería un circle avatar, puede ser circle avatar. En child tendría un image asset. Ya tengo unos assets aquí. Assets delivery, logo delivery. Y vamos a ver si funciona. Sí, solo que él no está tomando el column completamente, así que le voy a decir que sea stretch. Y puede ser que el main axis alignment sea center. Y ya está. El circle avatar que sea de color white. Está bien. Aunque puedo usar el de delivery colors white, que es lo mismo. Y le voy a dar un padding aquí, que sería un 12, puede ser 12. Ya está. Ahora simplemente agrandar el circle avatar, que sería radius 30. No, 45. 45 puede ser. Animo por 50. Ya está. Y sería el texto que iría abajo del circle avatar. Bueno, acá habría un espacio. Sized box. Puede ser un height 10. Ya está. Y el texto que sería text delivery up. Y ya está. Ahora tengo que formatear esto. Primero voy a decirle que se alinee. Text align, text align. Text align center. Ya está. Y ahora creo que sí necesitamos themes. Aquí Mao está usando una fuente de Google Poppins. Yo estoy ya importando el Google Fonts, el package. Y entonces vamos a decirle a la aplicación. Voy a crear mi tema y decirle a la aplicación que use todas las fonts de Poppins. De Google Fonts, ¿no? Entonces voy a crear mi tema aquí. Final. Voy a ponerle live theme. Vamos a empezar por el live. Y voy a crear mi theme. Theme data. Voy a importar esto aquí. Y aquí tiene una propiedad que se llama text theme, donde yo puedo crear mi text theme, pero son bastantes. El text theme incluye varios tipos de... Voy a quitarle este import. Está. Varios tipos de temas para texto. Tenemos el headline 1, 2, 3 y todos los subtitles. Así que aprovecho en usar el del Google Fonts, Poppins, text theme, y ya trae automáticamente. Si entramos al código, demora un poco y está cargando, Ahí está. A todos les setea el Poppins, ¿no? Todos los estilos. Simplemente aquí podría decirle que aplique el color white nada más. Y el color es el body color, creo, o display color, no me acuerdo. Podemos probar eso. White.
Ya está, tengo mi theme, que es el light theme que estoy usando para la aplicación en general. Aquí voy a tener un problema, ya vi, porque voy a depender del tema. Pero en este caso todavía no he hecho la validación, así que está bien. Ok, vamos aquí a Material App, le digo Theme y voy a usar el Light Theme. Presentation Theme, ya está. Y vieron que cambió el color ya. Ahora, aquí que podría hacer, decirle que el style va a ser basado en el Theme of Context, Text Style, Text Theme, y podría usar el Headline 3, puede ser. Ahí está. Pero no está usando el blanco, ¿no? El que le puse. Entonces debería ser hay otro color. Display Color. Con este no debería fallar. Vamos a probar. Vamos a hacer un hot restart. Ya está. Entonces, como ustedes se dan cuenta del body color, display color, tendrían que revisar el código de los text themes, cuál es el que aplica, ¿no? Si yo me pongo a revisar aquí el text theme, está cargando el código. Y está. Tendría que ver qué valores usa para el color, ¿no? Ya es cuestión de leer el código. Está usando display color, ¿no? Ahí está. Display color es aplicado para headline 4, 3, 2, o sea, para algunos. Así que yo me aseguro y al display y al body color le pongo blanco, ¿no? A los dos, ¿ya? Entonces, acá que me faltaría darle que sea bold, ¿no? Copy with font weight bold. Ahí está. Se acerca bastante, creo que sí. ¿Qué más le puedo dar después de bold? No sé si W800 o W900. No hace ningún cambio, así que lo dejo en bold. Y ya está. O quizás Hotline Get. Ahí está. Ahí está mejor. Me gusta. Entonces ya tenemos el splash screen. Ahora vamos a la siguiente pantalla, que sería el home. No, el login, perdón, ¿no? Así que vamos a la siguiente pantalla. Bueno, gente, ya estamos en la pantalla de login. Ustedes pueden ver ahí que hay dos pantallas, una light y una dark. Yo también estoy viéndolo aquí. Y lo que me di cuenta es que este gradient que hicimos en el splash se va a repetir en el login, en los botones y en algunos puntos más. Así que voy a sacar estos colores nada más en un array dentro de theme. Voy a decirle final delivery gradients. Y creo un array de colores nada más, ¿no? Para tenerlos ahí y reusarlos. Y aquí lo reemplazo por eso. Debería estar igual. Ok, entonces esto voy a convertirlo ahora en... Bueno, primero voy a crear mi archivo login. Aquí está, login screen, dart. Y ya estamos. Empiezo a implementarlo. Stateless, login screen. Y ya está. Ahora simplemente, como este es un stateful el splash, necesito esperar unos segundos y lanzar a la página de login, ¿no? Así que le voy a decir load login. Creo un método load login. Bueno, lo puedo hacer acá también, ¿no? Hago un future delay. Hago que espere unos 2 segundos. Y luego de eso voy a hacer un navigator of context push replacement, porque quiero reemplazar, quiero sacar el splash. Y aquí voy a usar el material page root. Aquí está, builder, context y login screen. Ya está. Ahora simplemente tengo que salir y deberían pasar 2 segundos y redireccionar el login. Ahí está, no hay nada, todo bien. Cierro esto, me quedo con el login y empezamos con la implementación. Aquí rápidamente un scaffold. Voy a concentrarme solo en el diseño y después vemos lo del tema para que cambien ambos lados. Entonces esto es un body, no tiene app bar, así que creo un column children y simplemente uso un expanded para la parte de arriba. Voy a ponerle por ahora solo un container de color rojo. Ya está, bueno, está ocupando todo. Y aquí abajo, que sería la parte de iniciar sesión y los campos, puede ser blanco. Ya está. Y para abajo también dejo
Bueno, aquí ya solamente pondría el botón, ¿no? Que sería un container o un padding, creo. Solo un padding. Padding cons... ajá, 25 puede ser. Y aquí necesito... voy a poner un texto nomás. Button. No se ve porque está en blanco el texto. Bueno, voy a poner un container color black. Ajá. Y no se ve porque esto no se está expandiendo. No tiene un tamaño el container, así que le voy a decir 20. Y ahí está. Ya está. Entonces más o menos así estoy representando la pantalla, pero creo que a la parte de arriba le tengo que dar menos, ¿no? Así que puedo empezar a jugar con el flex aquí. Esto puede ser 3 y este 2. Ajá, más proporción al medio. Y ya está. O incluso menos todavía. Sí, 4, 2. Ya creo que ahí está bien. Entonces aquí voy a empezar a hacer la parte de arriba, que sería un stack. Es por el corte básicamente, ¿no? Pero aquí voy a necesitar saber el tamaño de la parte de arriba y del avatar. Así que voy a hacer un layout builder. Layout builder. Este es un constraint. A ver, déjame pintar los constraints aquí. Constraints. Ya tengo los constraints 199 y ahora necesito pintar todo el alto que tengo disponible 199. Ahora necesito definir primero un tamaño de el avatar, así que ese es un avatar, no, ese sería el logo de la aplicación. Mao le ha puesto mi logo, pero está bien, mantengámoslo así. El logo size voy a ponerle, puede ser un 40. Ya está, ya tengo el logo size, así que voy a posicionar position it, el avatar, circle avatar. Voy a ponerle por ahora un color así cualquiera, después jugamos con los detalles. Y aquí va a ser image asset, delivery, logo delivery. Ajá, es negro. Aquí le pongo un padding de, puede ser 12. Ya está. Ahora sí, le pongo al avatar radius y es logo size. Ya está. Ahora lo posiciono ¿dónde? Bottom 0. Ya está. Quiero ver si acá puedo usar el alignment nada más. Align y alignment bottom center. Creo que ahí está bien. Voy a pintar ahora un positioned field, un container rojo, para ver lo que está ocupando, que debería ser todo lo disponible arriba. Ya está. Ahora necesito simplemente cortar el container. Puedo decirle que bottom sea el tamaño del logo size entre 2. El logo size entre 2 no está funcionando. Debería cortar solo hasta la mitad, ¿no? El tamaño del logo size. Lo que pasa es que este es radius, ¿no? Es radio, no es diámetro, así que está bien. No tendría que dividirlo a la mitad. Y ya no necesité ni siquiera el layout builder, ¿no? No tengo que hacer más cálculos. Solo con el align y el stack y el positioned field suficiente. Así que voy a quitarle este widget. A menos que lo necesite luego, pero por ahora no. Y ahora solo darle la curva a este container, que sería decoration, box decoration. Me va a lanzar error por el color. Ahí está. Sería un border radius. Border radius. Y aquí la otra vez me corrigieron que podía usar vertical. Sí, vertical. Bottom radius circular 20. Muy poco. 50. Aquí tendría que ser en base al ancho de la pantalla, me parece. Voy a sacar el size of... No, ahí creo que necesitaba el tamaño del stack. Vamos a ver. Size. Aquí height circular width entre 2.
Está más o menos, pero no me gusta. Lo que pasa es que esto no es... Claro, no es exacto. Aquí Mao ha hecho un círculo completo. Más grande de lo que es la pantalla en sí, del ancho, perdón, porque todavía no acaba mucho. Tendría que hacer otra jugada ahí. Tendría que ampliar más este elemento que está aquí. No sé si hacer esto. Voy a ponerle position it. Bottom. Está bien. Left. Menos 30. Menos 50. Y right. Menos 50. Y me falta el height. Que sería... Aquí sí debería usar el layout builder. Le voy a poner 200. Y ahí se está ampliando más, ¿no? Pero ahí ya necesitaría tener el tamaño. Si esto es un círculo, entonces esto debería ser algo así. No, ya no. Es que necesitaría que sea un cuadrado. Ya la vi. Entonces el size, voy a aumentarle ok, el size. Voy a sacar el width en la pantalla. Va a ser el width más el width va a ser el size width. Ya me complicó Mao. Y esto es more size, le voy a poner. Va a ser un 50 50. Y aquí va a ser menos. Y aquí más. Y en el height va a ser el ancho. No, en el high va a ser... es que tendría que ser un cuadrado, ¿no? Tendría que desplazarlo hacia arriba después. Está bien, va a ser el width más more size. Y bottom... está bien ahí. No, aquí es entre 2 y aquí entre 2. Creo que ahí está más o menos, ¿no? Me hace hacer cálculos, Mao. ¿Por qué, Mao? Bueno, ya está. No perdamos más tiempo. Container. Aquí le cambio el decoration. Oh, dije que me iba a fijar en los detalles de color después. Ya. Ya tenemos la posición ahí. Y empezamos con el... esto que vendría a ser un column. Children. Voy a ponerle de una vez un... no, si le pongo un single child scroll view. Vamos a ver si funciona. Single child scroll view. Espero que no se rompa nada. Ya está, funcionó. Y empezamos con un texto. Iniciarse. No. Mao, todo en inglés te dije. Login. Ya está. Solo que no está apareciendo el color que necesitamos. Y es que le puse... ¿se acuerdan que le puse el color blanco a todo? Así que... si le pongo, miren, aquí black. No. Purple. Y hago un hot restart. Va a aparecer así. Y aquí ya está, ¿no? Voy a dejarlo purple porque los colores son purple para el light, para el tema blanco. Lo que sí voy a cambiar es en el splash el color aquí. Tengo delivery. Aquí puedo sobreescribir el color, así que le pongo un delivery colors white y no pasó nada. Ajá. Y ahora sí. Login screen, ya está. Login. Falta darles detalles aquí con size, height. Ya está. Aquí iría... voy a crear un separator. No, está bien. Ya está. Y aquí iría un text que sería label, username, mayúscula. Y aquí es un text field. Acá tiene un separator también. No sé cuánto lo separa, menos creo, 10. Ya está. Y qué más me falta, username, password y el botón, ¿no? Ya voy a empezarle a darle vida a esto. Primero el login, le voy a poner un style que sea un text theme. Perdón, theme of
of context, el text theme, y podría ser un headline 5. No, 6 mejor. Ya, y le digo que tenga copy width, font weight, bold. Ya está. Empezamos ahora con el espacio que tiene hacia username, es muy corto, así que le agrando. Ya está. Esto simplemente text align, start, cross alignment, stretch. Ya está. Uy, todo para allá, así que lo voy a centrar. Ven que la parte de clone es lo más aburrido. Text align. Y hay un montón de material para que ustedes puedan aprender a clonar interfaces, ¿no? Hay bastantes canales de YouTube acerca de speed coding donde simplemente clonan interfaces. Y ahí también pueden aprender, ¿no? Login, voy a darle más acá. Ya está. Username es simplemente... Creo que a todo esto le voy a dar un padding. Padding 20. Ya está. Voy a quitar entonces 40 y aquí 30. Va quedando. Y username. Al username que darle un estilo también. Style. Text. Theme of context. Y aquí ¿qué estilo será? Subtitle. Subtitle. No, subtitle 2. Puede ser. ¿Qué otro estilo hay? Headline, body text, caption. Ya puede ser este. Tiene creo que es negrita. Y ahí está. Lo mismo para el de abajo, que es password. Y qué más. Y el botón me falta, ¿no? A ver, el botón, ¿cómo lo hacemos? Veo un container. Esto podría ser un raise button. Pero el raise button no tiene para ponerle gradient, ¿no? Así que sí, simplemente un container con un decoration, box decoration, gradient. Y aquí hago un linear gradient. Simplemente los colores, uso los colores que tenía en delivery gradients. Simplemente le cambio el inicio. A ver, voy a grabarlo ahí para ver qué me da. Al revés, así que tengo que cambiar la dirección de el inicio, que es alignment, center, right, y termina en center left. Ya está. Texto, boom, 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 child text, login, voy a poner. Y aquí sería blanco, ¿no? Esto para negro y para dark y para light son blancos, así que lo dejo en blanco. Text style. ¿Qué text style estar usando por defecto? Colors white. Ya está. Y lo voy a centrar nada más. Center. Ya, ahora le doy vida a esto, le doy padding de 10 puede ser. Desapareció por el espacio que tengo aquí. Voy a quitarle este padding a 0. Por la altura, hate. Y ahora sí. Login, simplemente me falta cortarlo. Aquí le pongo el padding que tenía. Ya está. Y darle, creo que aquí puedo usar en el decoration shape. Y box shape, ¿qué tiene? Solo tiene círculo y rectángulo, ¿no? Así que necesito darle bordes. Border, radius, all, circular. Ahí está. Mucho. 10. Ahí está bien, simplemente aquí le agrego el padding a 14, ya está quedando. Ahora jugar un poco, bueno, de una vez le doy arriba el color. Voy a copiarme de lo que dice aquí, gradient, a este container.
Y ya está. Solo que las direcciones están mal. ¿Qué pasa si le quito? Quiero ver si está en la dirección correcta. No. Así que empieza de... a ver. Está empezando de la derecha, así que el verde está arriba, ¿no? Center, top. Top center. Y bottom center. Ahora el problema es que como el círculo es más grande, el gradient está pintándolo mal, ¿no? Porque el círculo está muy arriba, así que voy a tener que jugar con los stops, quizás. Me hago complicándola. Ya está. 2. No, es un 6, puede ser. 5. Creo que ahí se acerca bastante. Ahora cambio el color aquí. Bueno, le pongo un white. Ahí está. Voy a agrandar más el logo size. No me gusta. 45 puede ser. Ya está. Todo se cambió, ¿no? Y si le cambio aquí al flex 3. Lo bueno es que todo se redimensiona. Voy a dejarlo en 2 nomás. Ahí. Ya está. Y ahora jugar con el text field. Y esto del text field también se puede modificar con temas. Déjenme ver. Aquí quiero ver si hay un tema para el text field. A ver. Text field. Lo que pasa es que si ustedes se ponen a ver el código fuente del text field, tiene un input decoration en el cual puedo cambiarle el borde. Vamos a ver. Y creo que para todos va a tener un borde del color... es un color plomo. Perdón, gris. Voy a cambiarle en el tema directamente. Solo tengo que encontrar cuál es el text field. A ver, text field. Accent. Bottom. Hay un montón de temas en los cuales... Mira, hasta el splash color. ¿Esto para qué será? Indicator. Disable. Input decoration podría ser. Input decoration theme, porque es el que usa el text field. Es que tendrían que revisar el código fuente. Text field es un stateful que si ustedes ven el método build del text field, trae el tema principal. Ahí saca el subtitle. Estoy viendo que saca el subtitle, pero no tengo idea para qué. Seguramente para el capture label. Editable text. Y aquí está. Input decoration. Get effective decoration. Y aquí saca el tema. Effective decoration lo saca de el widget decoration. Y aplica el tema del input decoration theme. O sea que necesito poner. Ahí puedo setear los datos que tiene un input decoration theme. Y habría que ver qué propiedades tiene, ¿no? Un montón. Por ejemplo, el borde. Disable border, enable border. Border, input. Border. No. Necesito que tenga un input border. Hay un outline border. Outline input border. Ahí está, que son los marcos alrededor del borde. Le digo border size, border radius. Sí, le voy a decir un border radius. El border radius se aplica a todo esto. Le voy a dar un 5. Y border side, ¿qué tiene? Border side. Me dice el color. Puedo usar aquí un delivery color light gray, puede ser. Style, border style width, que sea 1 o 2 para probar. Style, border style, sólido. Y aquí no se olviden que hay que aplicarle, bueno, no sé en qué estados tengo que mostrar el border, pero le puedo aplicar a todo aquí. Voy a crear mi borde aquí. Border, light border voy a ponerle. Esto va a ser para todo, así que border. Lo aplico aquí. Aquí. ¿Qué más tengo? Tengo el otro border. Hay un montón de border. Enable border. Focused border. Ahí ustedes pueden cambiar el tema del border cuando está en focused, cuando el text field está usándose en ese momento. Y simplemente
ya debería funcionar, debería ser un hot restart y vamos a ver, ya está, vieron que ya tiene el tema, está jalando el tema de like que le puse. Sin embargo no me gusta el circular, le voy a dar 10. No va a refrescar automáticamente porque ya está seteado, ¿no? Tendría que estar en el contexto para hacer el hot reload, así que tendría que hacer un hot restart aquí. Pero me parece que está muy fuerte, así que le voy a poner un very light gray. Y ¿qué más tiene el input decoration? Icon, prefix style, pero este es para el texto, el prefix. Vamos a ver, tiene un label de style. En este caso, label, hint, text style, styles, todos estos estilos tiene hint, label, prefix. El hint es el que estamos viendo ahora, que tiene que tener un... aquí voy a usar el... Aquí no tengo el context, así que voy a usar... puedo usar esta Google Font, Poppins. Le digo color, que sea un... Este sí es un gris. Gray, ¿sí? Vamos a ver. Delivery colors. ¿Y qué más? Nada más para el hint style, solo esto. Quizás el tamaño, font size, un 12 o 10. Y probamos. Voy a quitarle el splash para que no moleste por ahora. Voy a ponerle login directo, login screen. Así que si hago un hot restart debería, cuando presione el botón me manda directo al login. Ya está. Ok, no le he puesto nada al login. Por lo menos un hint voy a ponerle. Input decoration. Input decorator. Input decoration debe ser. ¿Por qué me aparece input decoration? Aquí está. Y hint text y le pongo username. Voy a poner. Ya está. Sí, le he puesto muy fuerte el gris. Light gray. Ya está. ¿Qué más? Y el prefix icon. Prefix icon. Este es un widget que voy a usar el icon de user, creo que es, o person outline. Ya está. Y ven que está en plomo, en gris. Así que voy a... debería estar en un theme también, ¿no? A ver, vamos a probar. Sería en... No sé si está en input decoration. Ok, revisamos el código. Input decoration. Me late que es del icon. Sí. El icon también tiene su stateful. Y jala el icon theme. Así que también en icon theme. Icon. Aquí. Icon theme data. Icon theme data. Y aquí yo puedo definir el color seguramente. Ok, el color. Y el color es un delivery colors purple. Ya está. Otro reload. Uy, no está jalando. Entonces, había otro icon theme. Hay dos, miren. No, tres. Icon theme, hacen icon theme y primary. Es un poco confuso esto, ¿no? A ver, yo vi primero que estaba jalando del icon theme. Icon theme color, ¿sí? Sí está jalando el icon theme color. Pero ¿cuál? No me dice. No sé si es el primary. Vamos a setearle al primary. Primary icon theme. Voy a ponerle lo mismo. Y vamos a ver un hot reload. Y no. Person icon. Prefix icon. Color. Está recibiendo un color. Está bien. Pero si no le paso, usa el del icon theme. Icon theme. Icon theme. Sí, está raro. Si está. Aquí debería estar recibiendo el color. A menos que el
el text field, el input decoration le esté pasando un color especial. A ver, vamos a buscar en el código. No veo que le pase. Es muy raro esto. A ver si el último. Icon theme, hago accent icon. No me digas que input decoration. No. Theme. Icon. Del accent no creo que jale. Pero probamos. Accent icon theme. Grabo y veamos qué sucede. No, está jalando de algún lado el gris y no sé de cuál. El input decoration. El input decoration está bien. ¿Qué más tengo aquí? Un color, algo de color, fill color, counter style, no. ¿De dónde puede estar jalando? Text field. No encuentro más. Y he revisado el código fuente y está jalando del text duration icon theme data. Está bien. Icon theme, color, icon color. Y le aplica el icon color. Icon widget transform, icon color. Sí. Y ahora reviso el icon theme of context. Icon theme. Sí, me parece muy raro esto. Porque esto es parte del tema que estoy usando en el main. Aquí. Light theme. Ajá. Icon theme. Le estoy seteando purple. Opacity. O el opacity. No creo que esté en opacity. Vamos a probar el size. Si le pongo un size así gigante. Si está atrapando estos valores. Aunque no creo. Sí, no, está jalando de otro lado. Y no sé, no tengo idea de dónde. No. Hint style. ¿Cuántos themes tenemos? Accent. Car theme. ¿Podría ser del scaffold? A ver, scaffold. No. Snack bar theme, splash color. No encuentro de dónde está jalando el theme. Tendría que revisar a fondo, pero no hay mucho tiempo, ya hemos perdido mucho tiempo en esto. Así que para solucionarlo rápidamente, ya que puedo definir aquí colores, por ejemplo el accent color, puedo decirle que sea gris. No, incluso saben que el icon theme lo estoy poniendo, miren, purple, está bien. Ok, entonces lo único que tengo que hacer es, cuando tengamos ese problema que no sabemos de dónde viene el theme, ustedes definan su color aquí en uno de los temas. Por ejemplo, estoy usando el icon theme, que es el correcto. Y aquí simplemente le paso en el color. Color sería theme of context, icon theme y color. Y ahí ven cómo cambia, ¿no? Esa es la forma más fácil también, para no hacerse bolas y empezar a rebuscar el código fuente, porque ven cómo me estoy tardando yo. No encuentro, así que... Y esto es una forma fácil, pero también va a servir para el cambio de tema. Entonces en el password le aplico lo mismo. Prefix. Input decoration. Password y... Password... aquí. Acá sería password. Y está, quedó bastante similar. ¿Qué más me faltaría?
Ahora simplemente hacer el cambio a dark. Voy a crear mi tema dark que no está. Así que voy a crear rápidamente. Voy a copiar y pegar este light y le pongo dark. ¿Qué cambia en el dark? El color principal ya no va a ser purple, digo para el texto. Así que este text theme lo podría cambiar por el green. Aquí el borde va a ser igual. Font size, light gray. Aquí sería white. Esto es del input decoration. Y aquí en el icon va a ser white también. ¿Y qué más? Creo que me faltaría el label, ¿no? Vamos a ver. Voy a cambiar el tema de la aplicación a dark. Y uy, me cambió todos los textos, así que tengo un problema ahí. Ya que ven que aquí el texto es... O sea, ahí no concuerda también, miren. El de light es morado y aquí es verde blanco, como que no concuerda. Así que podremos hacer una jugada ahí. No me cambió el del hint. ¿Por qué el del hint? El hint es white, ¿no? Para black sería... es que tengo que cambiar el fondo. El input decoration tiene un campo que es color, fill color creo. Y aquí iría el delivery color. Creo que es dark, light gray, purple, gray creo que es. Voy a hacer un hot restart. Y le pongo fill it true. Ya está. Ya está. El background. Dejamos ahí esto, sí está bien. El botón sigue igual. El background debería cambiar. Background color. No estoy usando el background color. Podemos definir el background color en el tema también. En el tema del dark, empiezo con dark. Background color. Scaffold background color especial. Si ustedes ven el código fuente, Scaffold va a usar el Scaffold background color. Así que si ya lo tenemos ahí, simplemente definimos delivery color, sí sería dark. Y está. Y voy a hacer un hot restart. Y está. Vieron que el borde ahí no me cuadra, así que voy a usar el mismo gray aquí en el border. Aquí sería un border. Este es border light. Lo reuso en light. Y un border dark, que sería gray. Y nada más. Simplemente uso acá el dark. ¿Qué otros cambios me faltan? El texto del... El texto... ok. La parte del círculo. A ver, voy a hacer un hot... O de una vez. Ok, entonces tengo el Circle Avatar, que tiene un background que le estoy poniendo white. Y vamos a ver de dónde jala el Circle Avatar. Acá te dice, ¿no? Si no está especificado, jala el Primary Color Light. Si es usado en Dark Foreground Colors. Y... qué raro, ¿detecta esto los colores? No creo. Sí, detecta el brillo. El tema es que no estoy cambiando el brillo. Podría simplemente usar... miren, puedo crear yo mi propio color aquí. En Theme Data puedo decirle que el canvas va a ser este color gray. Delivery colors gray. Está bien. Y para el light le digo que sea white. Ya está. Ahora simplemente uso el canvas color. Eso sí, no sé si lo logran entender, pero está sencillo. Theme of... y aquí voy a usar el canvas color. Ya está. Solamente que tengo que hacer un hot reload. Ya tengo el fondo, ya tengo los bordes y me faltaría solo este label que es blanco aquí, ¿no? Y estoy usando... podría crear un color también. A ver, tengo un text. Voy a decirle... no tengo un label. Fix text field. Outline label. No. Text. ¿Qué otro text tengo? Voy a ponerle... voy a usar el accent text theme para eso. Y para el light, que es white. Así que lo dejo en white. No, me pide un tema, ¿no? Para no complicarme, voy a usar el del input decoration. Miren, input decoration tiene un label style.
Voy a decirle text style y le voy a aplicar un color, delivery colors. Para dark va a ser purple y para white va a ser perdón, para light va a ser white. Entonces simplemente reuso ese tema aquí, color, y uso el theme. Esto lo podría sacar en una variable también para no estar escribiendo tanto, ¿no? Input decoration, theme, label, style, color. Ya está. Lo mismo para el username. Y ya está. Me dice que no tiene color porque tengo que hacer un hot restart. Y ya está. Cambié el tema. Me faltó cambiar el color. Y aquí puedo usar el de... Creo que puedo usar este mismo color del label start color. O el canvas, ¿no? Le puse un canvas por ahí. Hay un canvas. No, pero este es el background. Podría usar este color, el que le puse el label. Ustedes ya definen ahí sus colores. O podría usar el del primary. No le he puesto un primary, vamos a ver. Vamos a ponerle un primary. El primary, no, un accent color. En el dark va a ser de el purple. Sí, purple. No, white, me estoy equivocando. White. Y en el light le voy a poner un purple. Así que ya tengo el accent color y voy a usarlo en el color del avatar. A la imagen le digo color, theme of context, que es el accent color, y ya está. Voy a hacer un hot reload. ¿Qué más me faltaría? Me falta el password, username. Creo que le puse mal aquí. Está bien. Password. Text login. Label start color. Esto va aquí en password. Ya está. Hot reload. Y probamos. Hay un error ahí en el tema. En dark no debe ser morado, sino debe ser blanco, y aquí debe ser morado, purple, y aquí white. Y creo que con eso finalizamos el login. Sí. Simplemente darle, a ver, creo que hay un content padding 0. Y aquí también. Colores están bien. El login. Voy a darle un poco de espacio entre username, password, 20. Ya está. Y creo que ya quedó. Ahora vamos a probar el tema blanco, light. Simplemente le cambio aquí. Y ya está. Se aplica para los dos, ¿no? Ya tenemos los dos temas, ¿vieron? Así es como jugamos un poco con los temas. Quizás un poco complejo al inicio, pero es que estoy haciéndolo al vuelo. Ustedes ya tienen que haber definido todos los temas que van a usar en su aplicación, ¿no? Y estamos haciéndolo así. Ya las siguientes pantallas van a ser más sencillas. Ok, entonces ahí cerramos la pantalla de login y vamos a la pantalla de home ahora. Me ha tardado mucho esto. Gente, ya estamos en la pantalla de home. Y debido a que me estoy demorando mucho en esta implementación, voy a hacer un pequeño truco. Están viendo que estoy haciendo hot restart a cada momento porque las variables ya están definidas, las del tema, y no están que hacen rebuild. Así que voy a theme, saco mis temas, voy a sacarlos, voy a cortarlos, cortar todo esto, y lo voy a poner dentro del voy a ponerlo dentro del widget. Voy a ponerlo dentro del build de donde está el widget de material, para que cada vez que haga un hot reload me reconstruya los temas y lo vuelva a setear, ¿no? Así que ese es un truco para que ustedes puedan probar y no estén haciendo hot reload a cada momento. Vamos a probar, miren, por ejemplo, quiero ver la pantalla un momento. Ya, primero que compile. Ya está, compilando. Entonces, estoy en el tema Dark, ¿no? Dark Theme. Después lo volvemos al archivo de Theme. Solo es para acelerar el desarrollo.
font size en hint, miren, está en 10, voy a ponerle 20. Ya está, aumenta, está en hot reload. Ya no tengo que hacer un hot restart, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante. Entonces estamos en login. Ahora voy a agregarle un evento aquí al botón, que sea un inkweld on tap, y aquí que redirija navigator.off.push. Aquí va a ser un push replacement también, push replacement material page root. Está builder, y aquí me va a llevar a home, que no lo tengo, así que voy a crear mi folder home. Voy a ir un poco más rápido porque me he demorado mucho, y creo que como ya tenemos la base del theme, del tema, entonces va a ser más sencillo. Home screen, import material. Si voy muy rápido, igual ustedes están en YouTube, así que pueden ponerle pausa o ir a menor velocidad. O bueno, para algunos también esto les parecerá aburrido porque es muy sencillo. Pero de todas maneras quería hacer esto para que el siguiente Flutter Learning podamos trabajar sobre una UI y implementar una buena gestión de estados con el package que ustedes quieran. Home, y usando Clean Architecture, que es lo más importante. Home screen, listo, login, le digo home screen. Simplemente importar esto y ya está. Presiono y me voy al home, que no hay nada. Perfecto. Estoy, y aquí empiezo con... voy a achicar un poco la imagen que estoy viendo. Voy a ver si ustedes están viendo correctamente. Sí, deberían estar viendo home arriba y abajo, ¿no? Estamos, limpio esto y ya estamos. Empiezo con la white. Es todo un tema programar las dos UIs al mismo tiempo. Estoy en dark mode, ¿no? Ok, empiezo en dark mode, entonces creo mi app bar. Grabo y por defecto me aparece ese color porque no le he cambiado el tema del app bar. Miren, voy aquí, como estoy trabajando los temas aquí, puedo crear el app bar usa, vean el código fuente, usa un app bar theme, de ahí saca los colores. Si es que tú no le pones el color del app bar, toma el del tema. Aquí tiene un color, seguramente color, y le voy a decir que para dark va a ser un delivery color.purple. Ya está. Eso es lo bueno, que estamos viendo en tiempo real. Y ¿qué más tengo? Tengo un action icon theme, ajá, ahí tiene su icon theme también, y un text theme. Voy a escribir de una vez aquí. Es que esto depende. Ya, este home screen no va a tener app bar, porque esto depende en qué página estoy. Voy a implementar de una vez ese app bar que está ahí. Esto sería un column, un children, un expanded child container, color white. Voy a ponerle, voy a hacer la estructura primero. Antes de que me olvide, voy a ponerle aquí a like también, que sea, en este caso es white nada más. Ok, ya está. Ya tengo todo blanco, porque estoy poniendo white. Y acá tengo que hacer esa barra que está ahí en navigation. Voy a crear mi propio navigation. Voy a crear un widget aquí, stateless, delivery navigation bar, así lo llamo aquí. Está, esto también depende. ¿Y esto qué es? Un row nada más, es un row. Bueno, tiene un padding primero, padding, tiene un row, children, y esto voy a hacer que sea un decorated box, puede ser decorated box decoration. Acá tendría un border radius. Está. ¿Qué tiene el children? Bueno, primero este decoration, ¿qué color tiene? Depende del tema. Creo que le puse accent color. ¿Qué color le puse? Ahora tengo que ver los colores que le he puesto. Eso también toma tiempo. Canvas color le puse. Canvas color. Canvas color. Sí. Es gray. Sí, este debería ser gray. Ok, voy a agregarle más contenido aquí. Parece que no está tomando. Decorated box, canvas color.
Canvas color, si le pongo aquí por ejemplo purple, no me está tomando, así que voy a agregarle contenido aquí a border radius, decorated box. Empiezo con este padding tampoco lo está tomando. Debería respetar el padding que le estoy poniendo. Padding, voy a hacer un cross stretch y es muy raro esto. Colors red. No está tomando este color. Creo que ya sé por qué no tiene ningún contenido aquí. Ya, está bien este canvas color. Por ejemplo, si le pongo aquí un texto. Ahora sí. Me está tomando por defecto un color aquí. Y voy a decirle que sea... Está bien porque va a ser el color del background. Sí. Está bien, me estaba tomando el color del scaffold. Me estoy equivocando. Y el scaffold está bien. Entonces estoy perdiendo mucho tiempo. Aquí sería un icon. Sí, un icon button. Icons. Esto sería un home. On preset. Y está. Aquí sería un icon shopping. Shop. Store. No, store creo que es store. Similar. Y aquí sería. Esto es un circle avatar. Que puedo hacerlo así o no. Puede ser un icon button también. Que sea de shopping o cart. Shopping basket. Similar. ¿Qué más tenemos? Un icon button que es favorite border. Y el de una persona, ¿no? Esto sí sería un circle avatar. Aquí le voy a usar child. No, voy a ponerle color nada más. Color red. Ya está. Quizás puedo cambiar un poco ahí el radius. Sea un 20. No. 10. 15. Y ahí está bien. Ahora simplemente decirle que se alineen bien. Main axis alignment. Space between. Tengo el otro space around. Y el space evenly. Ahí está bien. Ahora a este, ¿qué le puedo hacer? Al shopping cart, si le alineo dentro de un circle avatar. Ya está. Ahora simplemente le cambio el color. Background color. Y aquí sería, si es morado para los dos. Así que más fácil. Delivery colors.purple. Ya está. Bacán. Chévere. Ya casi tengo mi barra. Simplemente le doy un padding aquí. No me gusta. 5. Sí, creo que ahí está bien. Ahora este border radius sería 25. Y creo que nada más. Simplemente darle acciones a esto. Aquí voy a usar un... Sería... un indexed stack. Voy a convertirlo esto en stateful. No se olviden que aquí vamos a centrarnos solo en el diseño. En el siguiente Flutter Learning vamos a ver ya un state management y todo chévere como debe ser. Pero es bueno tener el diseño primero completo. Entonces aquí estoy haciendo solo el home. Después falta la pantalla del products. Y el carrito. Y el perfil nada más. Index de stack. Necesito un index aquí. Current index igual a 0. Current index. Y aquí tengo que pasarle el index al delivery. Y aquí también. Index. Current index. Y aquí le digo... ¿qué opciones me da esto? No. Delivery. Voy a crear una variable final index. Está. Y necesito un callback para decir qué índice se seleccionó. On index selected puede ser.
Y aquí lo único que voy a hacer es index y set state current index igual a index. Está. Final value changed int on index selected. Y ya está. On index selected. Ahora simplemente le digo que si selecciono esto me va a dar el index 0. Si selecciono esto, el index 1, el index 2 y el index 3. Y esto es el index. No tengo un preset. Aquí sería un inwell. Un index 4. 0, 1, 2, 3, 4. Home, store, basket, favorite y... si estoy bien. On tap. Ahí está. Entonces son cliqueables, ¿sí? Uy, pero no se ve feo el link well. Así que le voy a cambiar. Está haciendo... aunque se está viendo bien feo esto. Porque el splash está detrás, ¿no? Si acá le agrego un material, quiero ver qué pasa. ¿Qué sucede? Ahí está. Para que haga el splash encima del primer material que encuentra. Esto está mucho mejor. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. A ver. Este está bien. Ya. Entonces ya tengo esto. Solamente decirle cuál está seleccionado. Aquí le voy a pasar. Aquí esta variable está cambiando. Voy a pintar, por ejemplo. Aquí necesito children's. Que pinten el current index. Aquí va a necesitar seguramente. Sí. Child es diferente de null. Como este current index, por ejemplo, ha cambiado al número que le estoy poniendo aquí. Y este index stack no tiene esos hijos todavía. Son 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Voy a poner 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Arriba pueden ver el título. 0, 1, 2, 3 y 4. Está bien. Ahora, ¿qué me falta? Me falta cambiar los colores. Veo que aquí también los colores cambian un poco. Aquí el icon button tiene también su tema. Current color, theme of context, theme, disable color, current color, color. Y si no, usa el del color disable. Si el onPreset está, si es diferente nulo, usa el color que le estoy pasando. Me parece raro que no dice de dónde lo saca. Highlight color, no. Theme data, focus color, color. Vamos a ver. Color, acá dice primary color es de splash color, no. Bueno, no dice de dónde lo está sacando, ¿no? Debería sacarlo de algún lado aquí. Current color, icon theme data. Focus highlight. Aquí sí lo saca de highlight y de splash color, pero igualmente podemos cambiarle los colores aquí. Y veo que los colores creo que son los mismos en ambos. Así que aquí está blanco por defecto, pero debería ser un color gris. Vamos a ver los temas. Light gray, algún light gray por ahí. Puedo setearle directamente el color. Color, delivery color.light gray. Vamos a ver home. Ya creo que se ve bien ahí. Igual aquí. Aquí. No, este es blanco. Está bien. Aquí le pongo color. Delivery colors white. Está. Incluso le da un poco de padding aquí.
Pero Circle Avatar. Creo que aquí simplemente voy a cambiar el tamaño. Radius 20, 25. Ahí está bien. 23. Ahí está. Cambio el color aquí. Y el avatar lo dejo ahí. Entonces está bien. ¿Qué más me faltaría? El color seleccionado. Aquí le puedo decir. Aquí le pone verde, ¿no? Si el index que le estoy pasando es igual a 0, que es este número, entonces el color puede ser verde. Miren, ya está. Igual manera con todos. Color, 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 color. Y aquí no sé cómo haría el del avatar. Quizás le pondría un círculo redondeado. Aquí le estoy poniendo 0, no está mal. 3. Un círculo redondeado, dije. No, es un círculo alrededor del avatar. Ahí está. Cambio, 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 cambio. Ya está. ¿Qué más me faltaría? Cambiar las páginas también, ya está. Esto sería la pantalla home. Vamos a probar el tema light ahora. Vamos a ver. Y le pongo light theme. Y ya está. Solo que aquí creo que le ha puesto un borde. Tan, 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 tan. Vamos a ver si le puedo agregar un borde aquí. Box decoration. Border. Border all. Está, tengo un color. Delivery color .light. Very light gray. No se ve. Quizás porque me falta el width. 5. Ahí está. Solo que este es bien claro que no se aprecia bien. Ahí está muy fuerte, creo. Si le pongo 1. No, creo que tiene que ser el Very Light Gray. Y creo que nada más. 2. Creo que ahí está bien. Ahora cambiamos al Dark. Y el Dark es donde se rompe todo. Vamos a cambiarle un color aquí. Very Light Gray tengo por aquí. Light. Voy a crear aquí. ¿Qué puede ser? Un background o banner. Bottom up bar color. Voy a ponerle. Voy a usar aquí para el light. Voy a hacer el Very Light Gray. Y para el dark voy a usar un transparent nada más. Porque no necesito un border. No se olviden, bottom up bar color. Así que aquí sería theme of bottom up bar color. Ya está. Ese es para dark y ahora para light. Ya está. Quedó bien. Ya tenemos el home. Ya tenemos también el refresco de cuando presiono los botones. Ahora simplemente falta redirigir a la página, ¿no? Así que esto voy a cambiarlo a white, el del centro, que sería un circle avatar white. Ahí está. Ya está. Bueno, hemos acabado el home. Ahora vamos rápidamente a la pantalla de productos, y luego el carrito y luego del perfil. Ya estamos en la pantalla del producto, que es básicamente la misma que estábamos en el home, porque va a ser la primera página que se abre. Así que voy a abrir la imagen aquí para mí. Y bueno, crear la página home. Dentro de home sería un products. Sería un products screen dart. Y ven que toma más tiempo cuando empezamos a ver los estilos, ¿no? Los temas de la aplicación, porque si seteamos colores avanzamos muy rápido, pero así como que toma mucho más tiempo. Entonces voy a ver styles, un products screen. Y simplemente en el home screen, en la primera pantalla, que es el index 0, el index de stack. Si no saben cómo se usa index de stack, vienen de Darkside. Tenemos ahí un widget al detalle index de stack, donde explicamos bien cómo funciona. Okay, entonces hover screen, ya está aquí. No hay nada.
Aquí se ve el texto arriba y acá nada, porque es un container nada más. Y estoy en modo light, ¿no? Así que voy a guiarme de aquí. Esto sí es un scaffold. Tengo un app bar. Tengo un title, text, que dice inicio. Y ¿cómo se ve mi simulador? Se está viendo blanco, así que voy a los temas. Voy a light, app bar, theme, text theme, text. Y acá me pide todos, así que acá puedo usar el mismo de Google que tengo. Google Fonts. Pop, aquí está. ¿Dónde estoy? En Light, ¿no? Voy a Text Theme y le aplico. ¿Qué color es? Blanco. No, purple. Para el light. Delivery, colors, purple. Applied. No funciona. Body color. No, sería un display color. Delivery colors. Ya está. ¿Qué más le puedo aplicar? Font family, font decoration style. No, creo que eso es suficiente. Simplemente podría decirle. Podría agrandarlo más el texto aquí. Usando el style, theme of, app bar theme, text theme. No. Vamos a ver el app bar que usa. Build. Bar theme. Headline 6 usa. Headline 6. O si no, saca el primary text theme headline 6 igual. Headline 6. Copy with. Headline 6. Aquí podría setearle un font size más grande para probar. ¿Sí? Ya está ignorando el color porque estoy creando mi propio tema. Vamos a... Ya está. Entonces está ignorando a... Apply. Voy a quitarle esto. Y está. Simplemente voy a decirle que esto es... Le han puesto negrita, ¿no? Font weight. Bold. Ya está. Estamos por ahí. Lo mismo voy a hacer para el dark. Text theme. Solo que aquí va a ser white. Y nada más. Ok, sigo con el... Voy a seguir con la pantalla del white. Sigo con products. Ok, estoy aquí en inicio. Ahora le pongo body. Esto sería un column. Column. Sí, column. Children. Text. Productos. Products. Inglés. Y le puse inicio. No, inicio. Home voy a ponerle. No, aquí sería products. Ya no necesito poner el título porque arriba en la barra de navegación en el toolbar voy a ponerle products. Así que voy a ir directamente a un grid view. Builder. Sliver. Grid. Delegate. ¿Y este? Ya. No podría completar ese nombre si no hubiera el autocompletado. O sea, no me acordaría, es demasiado grande. Sliver grid delegate with fixed crossed axis counts. Aquí item builder context index null. ¿Qué me falta aquí? Los objetos, empezar a pintar esto. Y aquí mi amigo Edwin ya me ayudó con... Tengo una clase que se llama in-memory products, en los cuales voy a sacar productos que ya están aquí seteados. Tengo una clase producto que simplemente tiene estos datos, pueden verlo rápidamente. Y aquí estoy creando productos en memoria. Nombre, una descripción, una imagen que está apuntando a un asset local y un precio así aleatorio, ¿no? Y listo, voy a usar esta lista. Products. Que obviamente esto con el state management lo vamos a mejorar. ¿Qué estoy haciendo? Aquí va nada más dos elementos.
Y así que no se asusten por tenerlo así directamente, porque lo vamos a mejorar mucho con Clean Architecture y todo eso. Aquí estamos, aquí tengo que crear mi item product y nada más creo. Grabo y se cayó porque products length, defining products length, existing getter. No he grabado esto. Ya. Está. Y está. No pinta nada porque no estoy haciendo nada. Aquí creo mi widget que sea item product. Sí, item product. Y lo invoco aquí y le voy a pasar el producto igual a products index. Y le paso aquí para que pueda pintarlo. Aquí final product constructor. Ya está. Y empiezo a pintar. ¿Qué es un cart esto? Un child. Es un column. Children. Aquí le voy a poner un padding. ¿Qué más tiene aquí? Un elevation. Le voy a poner 8. Aquí tengo un image asset que tendría que ser product.image. Y tengo un text que es product.name. Y tengo un text que es product.description. Aquí tengo otro text que es el product.price. Pero aquí voy a agregarle el string interpolation, el precio. Acá me falta otro. ¿Sí? No. Está mal, es así. Pro price y USD. Y aquí un botón que me voy a copiar del botón que hicimos en el login screen. Hicimos un botón. Sí. Y lo puedo sacar incluso esto como un componente, ¿no? Para no estar repitiendo. Sí, creo que sí. Ok, miren, voy a crear rápidamente una carpeta que sea widgets and presentation. Y voy a crear un delivery button, que va a ser un botón reusable. Import material stateless delivery button. Y voy a hacer un copy paste del login screen, todo esto aquí. Me va a pedir importar ciertas clases y aquí le tengo que pasar un callback que va a ser cuando presione el botón. ¿Qué acción va a realizar? On tap. Y aquí le pongo un tap. Y esto voy a quitarlo. Ya está. Me falta el texto también, ¿no? Final string text. Ya está, delivery button. Y aquí sería el text que es login. Corrijo esto y delivery button on tap. Está. Y el text sería login aquí. Y en este caso estaba haciendo products, ¿no? Product screen. Aquí también iría el botón delivery button. En la acción todavía no le pongo nada. Y me está mostrando algo, ¿no? Ahí está. Hay varias repetidas. No sé, Edwin, si está bien. Creo que sí, la mayoría de hamburguesas se parece. Así que no importa. Aquí sería agregar, add. Y me sale overflow porque está ocupando mucho. Puede ser aquí un expanded. Voy a hacer dos columnas. Este va a ser una columna y aquí va a ser otra columna. Aquí puede ser column. Aquí le doy expanded. A esta también. Y el delivery button no.
Ahí está, solo falta el texto, ajustar el texto, está muy grande. Ads, y este texto también, creo que le puse mucho padding aquí. Y este padding va a ser opcional entonces. Final Edge Inset padding. This padding igual por defecto esto. Y aquí voy a pasarle, si no le paso padding, no, padding cons edge inset 4. Sí, está bien. Quizás un symmetric vertical 4 y horizontal 20. Aquí me falta decir a la columna que también sea stretch. Y aquí ya le agrego más padding. No, este padding ya no. Creo que ya no iría aquí. No, sí. Horizontal creo que no es necesario, porque lo está ampliando todo. Lo que sí es debo darle un horizontal aquí. O incluso a todo el column, ¿no? Ya tiene un padding. 10. Ahora vamos a jugar con las proporciones de este sliver. Tiene un aspect ratio y es ancho 1 y alto 2. No, 2 a 3. Creo que ahí está bien. Simplemente ahora los spacing, cross spacing 10, main spacing 10. Y ya está. Y a todo esto le doy, creo que acá tiene un padding. Padding. Ya está. Ajustar los textos ahora. Oh, ¿tan grandes están los nombres o me estoy equivocando? Description, name. SM in memory. Products. Name. Los names están cortos. El problema es la descripción, ¿no? Ya voy a darle un estilo a la descripción. Style. Que puede ser un theme of text theme. Subtitle. Caption. Aquí tengo que buscar uno pequeño que puede ser overline, smallest style, sí. Ya está, pero igual le voy a poner un max line aquí, que sea 2 nada más. Sí, y un elipsis, text overflow elipsis. Ya está. Le doy un pequeño espacio aquí con sizeBox, height, no más. Aquí entre el product también. Falta el color nada más. En ambos casos es un color gris. Delivery colors light gray. Ajá. Ahí está bien. Simplemente creo que ahí está bien. Ha quedado bastante bien. Y hemos acabado ahora con la pantalla. No, todavía. Le damos un círculo aquí al... Le voy a poner un círculo avatar. Y le pongo color. Aquí le pongo color black. Está. Y a todo lo corto. El círculo avatar no tiene para cortar. No. Clip oval. No está cortando. Abajo es. Swap with parent. No. Aquí. Ya está. En teoría está cortando la imagen. Simplemente le voy a agregar aquí un cover. Fit cover. Box fit cover. Sí, está en cover. Y simplemente un padding, sino de 5 puede ser. Si le pongo más, creo que ahí está bien. Entonces ya tengo la lista de productos. Cambio de página, ven como si cambia.
Me falta la página de, bueno, esta no tenemos, la página del carrito puede ser, y luego la del perfil, y terminamos. Entonces pasamos a la página del carrito. Ah, pero me estaba olvidando, antes de pasar al carrito no he probado el modo dark. Ya me estaba emocionando, así que vamos a probar el modo dark de los productos. Voy a main theming y le digo que sea modo dark. Y ahí está, ahí tenemos error. Falta solamente el background del card. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Vamos a Products. Y ya vi también que necesito más border radius para el card. Aquí no lo estaba aplicando. Shape, rounded, rectangular, border radius circular, 20, 15. Ya está. Ahora simplemente cambiar el color del card. Color, y aquí ya tenía un tema para esto. Uno es gray y otro es white, ¿no? Vamos al dark, vamos a ver, tenía un gray por aquí, canvas color, y aquí el canvas color es white, sí. Así que puedo usar el canvas color aquí. Theme of context canvas color. Ya está, quedó. Falta solamente cambiar el texto del precio, no es blanco. A ver, si es blanco. A ver, vamos a ver, tenemos aquí en light debería ser purple, ok, que es el accent, y en dark white, así que puedo usar el accent color aquí. Es para el precio, aquí está, style, text style, color, theme of accent. Y está. Ahora sí, probamos con el tema light. Y ya está. Quedó chévere. Listo, ahora sí pasamos a la pantalla de carrito rápidamente. Listo, para el carrito Mao hizo dos pantallas. Una es cuando no tenemos elementos en el carrito, que es la que están viendo, y luego cuando hay elementos. Así que vamos a hacer rápidamente cuando no hay elementos. Voy a crear mi pantalla primero, home, cart, y aquí voy a poner de una vez cart screen. Va a ser import material stateless cart screen, y esta pantalla va a ser invocada ¿dónde? Desde el home. Va a ser la tercera, ¿no? Esta, ¿sí? Importo y ya está. Ahora voy a crear aquí la de bueno, primero el scaffold. Me voy a copiar del products, ya que es lo mismo, products screen. La parte del scaffold, bueno, es el bar, no hay nada raro, ¿no? Así que para ahorrarme unos segundos nada más. Listo, aquí sería cart. Os voy a ponerle shopping cart. Grabo y voy aquí, ya está, shopping cart, estoy en modo like. Y aquí voy a de una vez dibujar el estado vacío, ¿no? Cuando no hay carritos. Voy a crear mi widget que sea stateless empty cart. Aquí está, lo invoco aquí. Y este empty cart que tiene tiene un fondo del scaffold. Vamos a ver si no le pongo nada, ¿qué pasa? Blanco, está bien. Y bueno, es un column, children, image asset, assets, delivery, sat, png. Tengo un text que dice there are no products, no hay productos, y acá me cambia el botón. Es otro botón que es un raised button, ya no es el gradient, así que raised button, ya está. Se ve gigante. Le voy a poner un tamaño aquí, height que sea un 100, 90, ya está. El column le digo stretch,
¿Qué más? Aquí le pongo un center. Sí, para que no tome todo el tamaño, el ancho. Aquí lo voy a centrar esto. Axis alignment. Center. Ya está. Centrar el texto nada más. Text align. Esta pantalla está súper sencilla. Y es simplemente detectar en el estado cuando no hay elementos en el carrito y pintar esta pantalla. Si no, pinto los elementos del carrito. There are no products. Con sized box. Si tienen dudas sobre cómo estoy haciendo la UI o cómo la estoy planteando, la dejan en los comentarios simplemente y la voy a responder. Otro espacio aquí. Y aquí el botón. Vamos a ver. ¿Tiene un shape? Sí. Rounded rectangle border. Bien. Border radius circular. 20. Sí. La acerté, creo. Y color, que sería... va a ser para los dos es morado, así que estoy salvado ahí. Purple. Y el texto que va a ser... Text es... Go to shopping. Go shopping. Aquí el texto es blanco para los dos, así que también estoy salvado. Text style. Color y delivery color white. Ya está. Simplemente le doy un padding symmetric horizontal y ya está. Aquí debería, cuando presione, debería regresar al tab de productos, ¿no? Vamos a probar el modo dark antes de acabar esta pantalla. Me cambió ahí el color del texto. Car screen, shopping. Aquí, there are no products. Es morado para el blanco y para el light y blanco para el dark. Así que también tenía esta diferencia, creo, ¿no? Accent creo que era. Accent aquí blanco. Y accent debería ser purple. Sí, el accent color. Sí, me salvó. Style. Text style. Color y theme of context accent. Blanco para dark y aquí sería morado. Y ya está. Ven que mientras más avanzamos la app se hace ya más sencillo porque ya tenemos los temas. Vamos definiéndolos poco a poco. Así que vamos a implementar este Go Shopping que me retorne al index 0. ¿Cómo lo hacemos? Recibimos un callback porque ahorita estamos así sin gestor de estados, así. Void callback on shopping. Aquí un callback así. Constructor, ya está. Y aquí lo único que voy a hacer es decirle widget.on. Estoy en un empty car, así que aquí necesito pasarle el callback. ¿Cómo está viajando este callback? Lo mismo aquí. Aquí on shopping. Y aquí widget. Aquí de frente. On shopping. Ya está. Y cuando lo llamo desde home screen. Car screen go shopping. Simplemente set state current index igual a 0. Miren, presiono. Y vuelve al inicio. Y se seleccionó el botón navigation debajo, ¿vieron? Listo, acabamos con el carrito vacío. Ahora vamos a con el carrito lleno. Listo, ya estamos con la pantalla del carrito lleno. Y simplemente voy a reemplazar. Voy a crear aquí car screen. Cierro los demás. Ya no mi empty car, sino mi full car voy a ponerle. Voy a crear con la plantilla. Aquí está. Y aquí ya no iría el botón de Go Shopping. Simplemente Full Cart. Debería pintarme en blanco. Ya está. O bueno, el color del tema. Y empiezo. ¿Qué es? Veo un column. Veo un column nada más. Column, children, expanded, child. Aquí iría una lista horizontal.
Voy a dejar un container ahora. Y mitad mitad puede ser. Puede ser o no. Flex 3 y flex 2. Color red y color yellow. Ya está, ese espacio disponible tengo para mostrar la información y creo que está bien. Ahora empiezo con aquí. Es un list view builder. ¿Es un list view o page view? No sé cómo lo has planteado, pero bueno, voy a usar un list view. Da igual. Index return, y aquí tendría que hacer un cart similar al que hice en el otro lado, con la cantidad de elementos que tengo en mi carrito. Como no tengo elementos en mi carrito ahora, voy a simplemente usar los productos para mostrar product length, y eso ya lo voy a hacer cuando esté implementando la gestión de estados con un package. Por eso quiero cerrar todo el diseño primero. Y está. Entonces creo un cart. Y voy a copiarme de products screen. Tengo aquí un item product, así. Pero este va a ser un shopping cart product, puede ser. Un shopping cart product. Paso el product, importo el producto. ¿Qué más? Está muy similar. Delivery button, ahí no tengo este botón, voy a quitarlo. Y voy a pasarle shopping cart para ver cómo lo muestra. Product, y aquí obtengo el product del listado, products, index, y ya está. Simplemente le voy a decir que la dirección va a ser horizontal. Y se cayó todo porque has size, porque no le estoy poniendo un tamaño en vertical a la lista, pero está bien que sea un expanded aquí. Ya está. Voy a hacer un hot restart por si acaso. Login. Está saliendo error. Infinity. No tiene un height, pero si le estoy poniendo que sea horizontal, o está mal aquí, me estoy equivocando creo. Physics, string wrap, semantic, item extend, scroll direction horizontal, y está expandiéndose el tamaño que tiene. Voy a decirle que sea stretch aquí, y me sigue saliendo error. Vamos a ver, y es esta línea, product length, item builder, shopping cart, cart. Esto no sabe cuánto se va a expandir el elemento, no tiene un tamaño. Si uso el item extend, voy a ver si puedo darle un ancho, ahí sí, para decirle que solo este ancho tome. No sabía hasta cuánto tomar. Creo que 200. Ahí está bien, pero voy a darle un super padding aquí. No, no me gustó ese padding. El padding va a ser solo vertical. Horizontal no debería cortar. Los elementos sí puedo darle un padding. Shopping cart, aquí le doy un padding de 15. Ahí está. Aquí sí es 20 creo. Incluso más voy a darle, 230. Ahí está, para que se acerque al diseño. Ya tengo los elementos. Me falta pintar bien la cantidad, el más menos. Y a ver, está igual. Lo bueno es que está igual en el de color blanco, los botones. Empiezo con esos botones. A ver, aquí debajo del product, este es el precio, y el precio no debo mostrarlo así, sino en un row. Aquí children, aquí tiene un botón. Voy a ponerle icon button. Icon button. No, voy a ponerle un raised button. Ok, unpressed. Aquí sería un child, un icon, subtract, remove.
Sí, remove. Se cayó todo. ¿Por qué se cayó? Porque está haciendo overflow el botón. Está que sale muy grande. No, me olvido de esto y voy a ponerle un inwell nada más. On tap. Ya está. De igual manera me sigue saliendo un overflow. Ah, aquí la imagen no tiene tanto tamaño. Image, ¿dónde estás? Expanded. Y este tiene... vamos a jugar más con el tamaño. Este tiene flex 2. 3:2, ahora sí. 3 por acá y 2 por acá. Ahí está. No sé por qué el precio lo sigo mostrando abajo. No debería estar aquí. Debería estar dentro del row. Aquí. Y va a ser de color verde para los dos. Delivery colors.green. Ya está. ¿Qué más? Botón aquí que sea add. Ajá. Ahora simplemente ponerlo esto dentro de un container, quizás. Container. Que sea color. Este es blanco. Delivery colors white. Y este icono debería ser color purple. Delivery colors.purple. Ya. Simplemente darle un poco de borde redondeado aquí. Border radius. Circular 4. Se cayó por el color clásico. Está bien. ¿Qué más me falta? Y aquí para add también. Pero este va a ser purple. Y aquí va a ser white. Va a ser add. A ver. Ya, ahora darle aquí un número. Que va a ser cuánto estoy teniendo de la cantidad. Que eso también con la gestión de estados lo voy a ver. 2. Le doy un padding horizontal. Y vamos a darle al row un poco de padding. No, stream builder. Padding, ya está. Ya está. Aquí tengo el precio que si le doy un spacer para que empuje, ya está. Aquí ya no va el USD. Mucho espacio ocupa, ya está. Creo que está bien. Bueno, acá no le ha puesto un spacer, le ha puesto, pero creo que está bien, ahí se ve bien. Mientras va sumando va aumentando el subtotal. Puedo darle tap. Bueno, no tiene acción todavía. Y hasta ahí estamos bien. Esto voy a cambiarlo por, voy a hacer un swap inwell. Y aquí también swap with parent. Ya. Aquí están los elementos. Me faltaría el botón para terminar el item. El botón de arriba. Que vamos a darle un espacio aquí a la imagen. Con sized box height 5. Ya está. Y el botón de eliminar, ¿no? Del carrito. Y esto sería con un stack, entonces. Necesito un stack aquí. Vamos a ver. Stack. Children. El cart. Aquí cierro el stack. No, ¿qué me faltó? Este es el cart. Ya el cart. Children. Ya ese es sueño, ¿no? Cart. Ya está. Ya tengo el stack, no hay problemas. Ahora este es un positioned field, está bien. Y esto debería ir adelante, entonces. A ver, si le pongo un align, no. Positioned. Un child. ¿Qué puede ser? Un circle avatar. Color. Go. Delivery colors. Pink.
que tiene un child, que es un icon. Icons. Si le pongo un icon button. No, icon nada más, remove. Delete. Delete. Ya, pero es para el otro lado. ¿Qué más tengo? Delete, delete forever. Outline. Según el diseño puede ser un outline. Sí, pero para el otro lado simplemente le digo right, 0. Y ya está. Si deseo lo puedo empujar un poco. Si le pongo menos 5, menos 10, ¿no? Menos 10 por ejemplo, se va más, ¿no? Pero ya desaparece, ¿no? Tendría que cambiar el stack ahí a overflow, pero no, está bien ahí. Entonces ya tengo esto. Ya le puedo dar tab también. No, no le puedo dar tab, es el puntero. Aquí tengo que poner un evento. Aquí le pongo un inkwell y un tab. Entonces ahí ya le podría dar tab, ¿no? Ya está. Listo, ya está mi carrito en la parte de arriba. Ahora la parte de abajo rápidamente, para poder acabar luego con el profile. Listo, se acabó. Entonces estamos en expanded. Esta es la parte yellow. Y aquí sería un cart. Puede ser un cart. Child. Esto es un column. Y este que tendría el color de... No me he fijado en los colores ahora. Vamos a cambiar el tema a light ahora, antes que me olvide. Y quedó perfecto. Sí. Ya. Vuelvo a dark. Está mejor. Column y... el card no cambió, ¿no? Voy a copiar el color que estoy usando aquí en card para los items, que es el canvas color. Ya, ok. Canvas color. Ya está. Le doy simplemente un padding. Está 12, 15. Redondeamos un poco más. Shape, rounded, rectangle border, border radius 20. Estamos. Y simplemente agregar texto. Children, text. Ajá. Este es un column, pero tiene varios rows. Children, text, subtotal. Y... ¿qué más? Y el subtotal, ¿no? Que es prácticamente el total, porque en envío no estamos cobrando nada. Aquí voy a ponerle 0 USD. Y eso lo modificamos con la gestión de estados. Main axis alignment. Space between. Ya, aquí le doy al column, le voy a dar un padding. No, padding de 20. Ya está. Entonces tengo este row con los elementos que aquí tengo que usar. Style, text style, color. Y que puedo usar, el color que tenía aquí es... Vamos a revisar de nuevo. Es blanco y el otro es purple, ¿no? Entonces es blanco, accent color. Accent color. Está. Lo mismo por aquí abajo. Listo. Otro row más. Y aquí iría el delivery. Y aquí le pongo free. Y el total abajo. Total. Y aquí iría el total 85. Le voy a poner 00 USD. Esto tiene un texto, un estilo diferente, así que voy a poner text style, font size, un tamaño diferente, 20. No, 18. Acá también. Quizás font weight también. Aquí y aquí. Está bien. Creo que aquí el font size sería
Aquí podría usar un caption, por ejemplo, y hacer un copy, pero sí, lo voy a cambiar. Está bien para usar bien los temas. Subtotal, podría usar el texttheme.caption.copy with y uso esto, así. Ajá. Sin embargo, el caption no era más pequeño, pero está bien, ese tamaño me gusta. El livery también. Me salió error aquí. Borré el style. Ya está. Darle un pequeño espacio nomás al total. Y el botón me falta. Que lo voy a copiar de... Oh, bueno, ya tenía el botón, ¿no? Lo saqué a un widget. Eso es lo bueno. Sería spacer y un delivery button. Text. Que sería... make shopping. No. Realizar la compra. Comprar, ¿no? Shop. O checkout mejor. Y on press, on tap. Se apareció dentro del row. No, iría dentro del column aquí. Este spacer le quito. Y el spacer iría acá. Spacer. Empujas, está bien. Y aquí sí quiero que te expandas completamente. Así que column, cross, stretch. Ya. Pero acá el padding nomás no lo está empujando. No, lo está empujando. Pero está bien, me gusta más así. O sea, acá si le quito el padding, por ejemplo, si le pongo 0, ahí va a estar pegado, ¿no? Pero bueno, está bien. Vamos a hacerlo entonces así. Left 20, right 20 y top 20. Left y right. Bueno, si le pongo así, y tendría que a cada row darles un padding. Ya está bien, a menos que cree una subcolumn, pero miren, si hago un column aquí y hago un children, y a estos rows que están aquí hasta el total los pongo dentro. Está bien, no cae. Y aquí a este column le doy un padding. Ya está. Ajá, ya ni siquiera iría este acá. Ya está. Queda. Entonces acabamos con la pantalla de shopping. Y vamos a finalizar rápidamente con el profile. Rápidamente. Pero antes también tenemos que probar el modo like. Así que me había emocionado ya. Like mode. Y veamos con el diseño. Quedó perfecto. Bueno, está bien entonces. Shopping cart. Es lo bueno de manejar themes, ¿ven? Ya simplemente no afecta nada porque estamos usando los temas correctamente. Entonces ahora sí vamos con la pantalla del perfil. Ya estamos en la pantalla del perfil. Ahora ya deberían estar viendo las dos pantallas, en light y dark. Vamos a implementar rápidamente esa pantalla, que estaría dentro de home también. Profile, profile screen, dart, import material, stylus profile screen, y dentro de home vamos a invocarlo. Esto sería la última pantalla, ya que tenemos algunas pantallas que no están implementadas. Ok, profile screen, listo. Entonces si presiono aquí diría ya estoy en la profile screen. Estamos en el modo like, así que nos guiamos del modo like. Esto sería un scaffold, esto sería un app bar. No me preocupo ya de los estilos aquí porque ya están preconfigurados. Simplemente pongo profile y va a aparecer de los colores. ¿Está bien? Ahora body. ¿Qué veo aquí? Un column también. Column. Children.
Voy a separar esto en expanded, child. Esto sería un column. Y acá sería un expanded. Y esto sería un column también. Aquí le digo que sea stretch. Está. Este column que tiene es un circle avatar. Circle avatar. Radius. Puede ser un 45. 50. 50 está bien. Pero tiene un border, ¿no? Puede ser, a ver, déjenme probar. Si le pongo un decoration, un box decoration, shape que sea un circle, shape, box shape creo que es, box shape, circle. Le pongo un color. Tiene un delivery colors. Es green para los dos. Green. Y no se ve porque puede ser que si le doy un padding aquí al Circle Avatar de 2, ahí ya se ve, pero es muy pequeño todavía. Ahí está. Y el botón de la imagen no lo voy a poner de la cámara porque no vamos a implementar eso. Es un stack nada más. Entonces, ¿qué hago con el column? Tengo un expanded. Este va a pesar más. Flex. Va a ser 2. Ya está. Voy a ponerle he puesto un color aquí para apreciar todo lo que ocupa. Colors. Todo eso es la otra parte, ¿no? Entonces simplemente me falta pintar el nombre. Voy a darle un espacio aquí. Sized box. Height. Puede ser un 30. Y ya está. Y eso me deja menos espacio, ¿no? Pero está bien. Voy a ponerle aquí el nombre. Un pequeño espacio aquí con Sized box. Height 10. Y aquí username voy a ponerle. No, es el nombre en verdad. Eso lo completamos ya con la gestión de estados. Username. Style. Text style. Font weight. Bold. Y ya está. Ahí sí tengo que cambiar los colores de acuerdo al theme. Hasta ahí está bien. Ahora simplemente me falta la parte de abajo, que sería un card también. Ahora sí, sería un column. Children. Aquí le digo cross stretch. Ya está. Y ahora sería un card. ¿Qué color de card? Si no me equivoco era el canvas color. Child. Y aquí iría otro column. Children. Aquí iría un text. Aquí iría un cross stretch. Personal information. Creo que está bien. Sí. Voy a darle a este card un padding 20. Es 25. ¿Qué más? Este personal information debe ir al centro. Text align center. Ya está. Quizás un estilo con bold. Y necesito más espacio aquí. Cross con sized box. Height 30. Sí, está bien. Y ahí dice correo. Y un switch de modo oscuro, ¿no? Personal information. Aquí iría con voy a poner directamente el correo aquí. Email. Porque esto no es muy importante en verdad. Text align, o sea, es solo pintar los datos. Aquí le voy a poner un padding de 20, puede ser 25. ¿Qué
Creo que está bien ahí. Está bien, estamos bien. Sí, simplemente darle más espacio con size box height 25 y hacer un switch aquí. Aquí esto no necesito que sea bold. Está. Y aquí tengo un switch tile, switch list tile. Vamos a ver si le pongo true o change it. Ojo que también creo que hay un tema para el switch. Eso lo podemos ver de ahí. Modo oscuro. Me falta text, title, dark mode. Está, pero no me gusta el estilo. Puede ser un 14. Y ya está. O también para que quede emparejado, mejor lo hago con un row. Porque estoy usando su propio layout ahí. Así que le pongo un text aquí. Le digo dark mode. Aquí le doy un spacer y aquí le doy un switch. Y prácticamente es lo mismo. Value, true, change it. Ajá, ahora sí se alinea bien. ¿Qué más hasta ahí? Nada más creo. El botón de cerrar sesión, que es igual al de shopping cart, creo. ¿De dónde me parece ese botón? Aquí, shopping cart. Creo que es el de la pantalla vacía, no shopping cart. Cart screen. ¿Dónde está la pantalla vacía? Ahí está. Me voy a copiar de este botón. Raise it button. Center. Listo. Voy a profile y la pongo dentro de este column. Vamos a ver. Profile, go shopping. Y color purple. Go shopping. Aparece así porque está con el efecto. No tengo el método onPreset. Y automáticamente el widget Raise Button asume que estoy en modo disable, por eso le puse ese color. Y también tiene un color disable color, ¿no? Miren, disable color red, rojo, ¿ven? Simplemente le pongo el onPreset y ya debería estar morado, ya. Pero me equivoqué de posición, esto debe ir dentro de este column, creo. Ajá, ahí está. Aquí puedo empujarlo, spacer, ya está. Go shopping no, es logout. Listo, creo que he terminado. No me voy a emocionar y voy a probar el modo dark. Así que modo dark. Personal information hay que modificar. Y el nombre del profile. Y esto como lo hacía con el accent color, creo que era. Personal information, color, theme of accent. Debe ser blanco, ya. Y también el information, personal information, ¿no? Este es personal information, sino el nombre. Aquí está. Listo. Username para dark es blanco y los demás colores también. Y vamos a light ahora. Ahí está. Listo. Creo que ahí hemos finalizado. Voy a la pantalla para ver el resultado de lo que tenemos hasta ahora. Voy a hacer transición 1, 2 y 3. Ya estamos. Estamos en esta pantalla. Miren qué es lo que tenemos. Avanzamos el login. Voy a volver al código, volverlo al splash. Voy a llamar al splash screen aquí en código. Y voy a hacer un hot restart. Van a ver cómo se reinicia el app. Ya está. Entro y lo que avanzamos fue el splash. Carga unos segundos. Va al login. Aquí puedo probar entre temas. Este es el tema light. Voy a probar aquí dark. Ahí está. Perfecto. Ahora vuelvo a light. Y voy a login. Ya tengo la pantalla home. Cambio a dark.
Cambió todo, perfecto. Aquí tengo mi listado de productos. Vuelvo a like. Y ahora voy al carrito. Tengo aquí supuestamente mi carrito lleno con un total que voy a calcular cuando haga la gestión de estados. El botón de checkout, pruebo el dark. Ya está, todo cambia perfecto. Y para finalizar voy a profile y tengo el perfil en modo like y voy a modo dark y todo cambia perfecto, ¿no? Este botón del logout me debería sacar de sesión. Y bueno, todo eso ya, esta pantalla no está implementada. Solo el producto, el carrito, cuando el carrito está vacío, el profile y el login, ¿no? Y en el siguiente Flutter Learning vamos a implementar una buena gestión de estados con Clean Architecture y usando el gestor de estados que ustedes elijan. ¿Qué dicen? Déjenme en los comentarios qué les gustaría. GetX quizás, porque veo bastantes preguntando GetX. La navegación con GetX, inyección de dependencias. GetX se presta para la Clean Architecture porque vi el ejemplo y está bien estructurado. Pero hay algunas cosas que no me gustan, pero se las puedo comentar si quieren en el siguiente video. Y espero que les haya gustado este Flutter Learning. Ha sido muy largo, me ha tomado mucho tiempo. No pensé que me iba a tomar tanto tiempo, pero es por los temas, ¿no? No es lo mismo dedicarse a cada tema, configurar cada tema, cada pantalla en diferentes temas. Toma mucho tiempo y bueno, por eso me he demorado. Disculpen la demora y nos vemos en el siguiente video.